Hola, 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 ante ustedes para traer un fraternal saludo, sobre todo con la paz que solamente Jesucristo puede dar. Pues Él dijo, mi paz os doy, y es la paz que Él nos ha dado. Un saludo muy especial a todo el mundo que escucha mi voz, un saludo especial a toda la familia del Señor en Corazón del Padre, un saludo especial a todos mis hermanos en Colorado, en Nuevo México, en Arizona, en Texas, por todos los alrededores del estado de California y por todo el mundo donde se escuche este mensaje. Que Dios los bendiga grandemente y que el Señor los siga protegiendo de lo que actualmente estamos viviendo. El mensaje de hoy nace de una pregunta que hace quizás 20 años o más de 20 años he contestado con frecuencia. La pregunta es sobre nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la cruz, cuando Él habló y dijo cuando su cuerpo estaba en agonía, había sido torturado, estaba para morir, y al morir y entregar su espíritu, antes de ese instante, en Mateo 27:46, dice la versión Reina Valera: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, en forma de pregunta, ¿por qué me has desamparado? Ahora, ¿por qué el Cordero Sufriente Jesús de Nazaret, Yeshua, Mesías, se quejó en la cruz del Calvario cuando dijo estas palabras, Elí, Elí, y luego en forma de pregunta hace la traducción Casiodoro de Reina, lama sabactani? O Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra clave es desamparado. El libro que conocemos como la Biblia es un libro maravilloso, es el libro de Dios, son las Sagradas Escrituras. La Biblia, como la conocemos hoy, ha pasado por miles de años en un proceso hasta que llega a nosotros. Moisés recibe la ley de Dios, Dios le indica que escriba en unas tablas de piedra lo que Dios le dictó, y así fue. Eso conocemos nosotros como los 10 mandamientos. Estos son fundamentalmente aplicados en las enseñanzas con muchos otros mandamientos que tenemos en la palabra de Dios para nosotros, para el pueblo de Israel y para nosotros. El principio fueron esas tablas de piedra, siguió el desarrollo, se usaron rollos, lo más probable de pieles de animales, en la ley de Moisés, luego los pergaminos, luego libros, luego un conjunto de libros que se colectaron. De ahí nos viene la palabra ahora que conocemos como la palabra Biblia, que quiere decir como biblioteca o conjunto de libros. Ahora inclusive en nuestros tiempos que vivimos se encuentra la escritura digitalmente y podemos leerla en nuestro ordenador, nuestro teléfono celular, y es muy práctico. Ahora, su presentación no es tan importante como el contenido que estamos leyendo, la traducción que estamos manejando o usando. Es importante un contenido puro, limpio, sagrado y original. A través de un sinnúmero de traducciones, el verdadero texto frecuentemente no es tan puro como lo debe de ser en el original. Es importante porque su origen es arameo, galileo y hebreo, dos idiomas muy sobresalientes. Es de gran significado el por qué Dios escogió a un pueblo especial y le dio el trabajo, la encomienda de traer al mundo su palabra, la palabra de Dios. Y por eso a ese pueblo le encomendó en su mensaje y en su lenguaje único. Y digo único porque esos idiomas, como tanto el arameo como el hebreo,
no tienen un origen en los otros idiomas del mundo seculares que tienen origen en el paganismo. Si referimos el lenguaje de los griegos, que están tan manejado el griego en los comentarios bíblicos, tan conocido el griego en su mitología. Digo mitología porque esa palabra es clave para poder calificar ese idioma. Un sinnúmero de dioses se describen en la mitología griega y en la cultura griega. Por ejemplo, la frase que es tan conocida y tan usada, está entretejida en los idiomas que vienen de su formación y sus raíces griegas, y se escucha continuamente. La frase que les quiero referir es la frase "me encanta". Y con esa frase queremos nosotros usar un superlativo en el calificativo de alguna cosa para enfatizar su hermosura, su belleza. Sin embargo, esta palabra "me encanta" viene del hecho de encantar, el encantamiento. El término encantamiento hace referencia a un estado en el cual la persona actúa ya naturalmente, ya que se encuentra bajo efectos de alguna fuerza extraña de las tinieblas, como conocemos el hechizo o una fuerza mayor de ese rumbo. El encantamiento puede ser entendido a nivel mágico, cuando una persona se encuentra encantada o fascinada por la presencia de otra persona. Está encantada, pero esa palabra no es muy propia para referirse a cosas divinas o de las Sagradas Escrituras. El ser humano es el único ser vivo que tiene la capacidad de sentir encantamiento. Es una sensación que tiene que ver con elementos físicos, mágicos y culturales que se aplican mucho al ser humano. Los griegos hicieron dioses de muchas cosas y nos enseñaron en la traducción a referirnos a esas cosas en el idioma que nosotros conocemos, como el español, el inglés, el francés, el italiano. Por ejemplo, los griegos tenían a la luna como una deidad, Marte, otra deidad, Mercurio, Saturno, el sol, un ángel, era una deidad. Y de allí, de esas deidades, por ejemplo, de la palabra luna, nos viene el día de la semana que decimos lunes, de Marte el martes, de Mercurio miércoles, de Saturno sábado. Y como pasa al inglés, al francés, al italiano y otros idiomas de esta familia, también en inglés el día domingo se dice Sunday, o sea, día del sol. Viene de la deidad de los griegos que adoraban al sol. Las raíces de las palabras del arameo, galileo y hebreo no presentan este tinte de cultura pagana, sino que es un idioma especial, único, para transmitir los pensamientos de Dios. Por eso es muy importante detenernos un poco en nuestra investigación de las Sagradas Escrituras, cumpliendo con la palabra y la recomendación del apóstol Pablo que hace a Timoteo, especialmente todos aquellos que queremos ser obreros del Señor y trabajar en su obra. El Señor le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Muy bien, vayamos a Mateo 27:46. Vemos la observación que tenemos aquí de esa frase que expresó el Señor Jesucristo, como que expresa en primer lugar un grito de angustia cuando aceptamos la traducción Reina Valera, que dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo:
Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa palabra desamparado es la palabra que tenemos en cuestión, lo que voy a tratar de guiarlos para ver la palabra más original que transmite el pensamiento correcto de lo que dijo el Señor Jesucristo al estar en esa condición tan importante en la historia de la redención del hombre. Una referencia con el mismo error la encontramos en el Salmo 22, verso 1 y verso 2, de la misma traducción, Reina Valera. Refiere y dice el verso 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El verso 2 dice, ¿por qué estás tan, o sea, el mismo uno sigue, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Es un grito desesperado. Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Es un grito de angustia. Sin embargo, ese no fue el pensamiento que tiene Dios en este caso, ni la palabra que expresó. En vez de expresar un grito de angustia, expresa un canto de alabanza en medio del sufrimiento. Escuche, del Tanakh o de las Sagradas Escrituras, dice, cerca de la hora novena, Yahshua, que quiere decir Jesús, clamó a gran voz y dijo, Eli, Eli, lama sabactani. Y quiero repetir, Jesús dijo, Eli, Eli, y luego, lama sabactani. Esa no es pregunta, como en la otra versión. O sea, esto es, Dios mío, para esto he sido destinado, y tiene signos de admiración. No tiene, como en la otra versión, signos de interrogación. ¿Por qué me has desamparado? No, en el origen tiene un cántico de alabanza con admiración cuando dice el Señor, para esto he sido destinado. Es muy importante esta palabra, esta frase, que a través de los años muchísima gente todavía en confusión hacen la pregunta, la razón que el Señor se quejó y la razón que Dios lo abandonó y todo eso, que no coincide con el mensaje de la palabra de Dios. En el Salmo 22, el Tanakh, las Escrituras, el Señor le refirió a los discípulos, lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Esas son las escrituras que en hebreo le llaman el Tanakh. Y esas tres cosas, los salmos, los salmos y los profetas, es el fundamento de toda la escritura. Allí está basado todo lo que tú puedes aprender y conocer desde Génesis hasta Malaquías y desde Mateo hasta el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. La Biblia en español, comparada con los escritos hebreos, que es lo más auténtico, una traducción más limpia y confiable y verdadera, la leemos en el Tanakh. También se lee en la Torá, que son los libros de Moisés, que son la base y el fundamento de lo que estamos tratando de enfatizar. Bien, voy a permitirme tratar de leer esa referencia en el Salmo 22, la referencia de la traducción más correcta de esta frase, cuando dijo el Señor, para esto fui destinado. No dijo, ¿por qué me has desamparado? Y se va a entender muy bien cuando haga yo esta lectura, que también la tenemos como referencia en el Salmo 22, pero con la traducción más acercada a la verdad de lo que se expresó. Permítame, este libro está un poco pesado, así que voy a tratar de hacerlo aquí en la lectura. Así es que ténganme paciencia, pero sigan la lectura, porque ahí van a ver ustedes que el Señor no expresó un grito de angustia, sino que expresó en las palabras y el contenido de este salmo
un cántico de alabanza en medio del sufrimiento. Dice así, Salmo 22, el verso 1 dice: ¿por qué demoras mi salvación ante las palabras de mi clamor? Es una pregunta, pero no dice, ¿por qué me has desamparado? Esa es la traducción que nos rinde Reina Valera. Aquí leemos, ¿por qué demoras mi salvación ante las palabras de mi clamor? Oh Elodai, oh Dios, a ti clamo de día y no me respondes, y de noche y no estás conmigo. Tú eres santo. Aquí vemos más claro que no es una queja de abandono, sino que ahí tiene usted las dos naturalezas. En sí la naturaleza humana está sintiendo el sufrimiento y por eso Él se hizo humano para en el sentir el dolor de ese sufrimiento cubrir nuestros pecados y nuestras faltas. Tú eres santo, dice, te alzas en tu trono sobre las alabanzas de Israel. Nuestros padres confiaron en ti. Ellos confiaron y tú los libraste. Fíjese usted muy bien la gracia de Dios. Clamaron a ti y fueron librados. En ti confiaron y no fueron avergonzados. Pero yo soy gusano. Mira hasta dónde se humilla nuestro Señor Jesucristo. Yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, porque en sí lo despreciaron. Todos los que me vieron hicieron escarnio de mí. Estiraron sus labios, menean la cabeza diciendo, confió en el Eterno, que Él lo libre. Sálvelo, si de Él se ha agradado. Porque tú eres el que me sacó del vientre. Me diste confianza desde que estaba sobre los pechos de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde la matriz. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca. No hay quien me ayude. No está diciendo, ya me desamparaste. Es el significado de esta traducción, que es muy claro y ayuda muchísimo a ver con más claridad y descifrar esa confusión que muchos tienen. Bueno, sigo leyendo. Dice, muchos toros me han rodeado, toros salvajes de Basán me tienen cercado. Abren amenazantes la boca contra mí como un león hambriento y rugiente. Soy derramado como aguas y todos mis huesos están descoyuntados. ¿Te imaginas el dolor y la angustia por la que él pasaba? Mis huesos están descoyuntados, mi corazón se derritió como cera y mis entrañas se desgastaron dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como un tiesto y mi lengua se pegó al paladar. Si recuerdas en el relato que tú has oído cuando él estaba en la cruz, dijo que tenía sed. Aquí te está diciendo por qué. Su lengua estaba pegada al paladar. Me has hecho en el polvo de la muerte. Me has echado en el polvo de la muerte. Y justo descendió al sepulcro. Su cuerpo fue al polvo de la muerte. Sin embargo, no está abandonado todavía, ni nunca fue abandonado. Me han rodeado los perros. Me ha cercado una turba de malhechores. Y horadaron mis manos y mis pies. Tú sabes eso, que le atravesaron las manos y los pies. Me dolían todos mis huesos. Ellos me miraban y se regocijaban. Dice, se reparten mis ropas entre ellos. Sobre mis vestimentas echaron suertes. Y recuerda que es lo que hicieron al pie de la cruz los soldados romanos. Bueno, dice, pero tú, oh Eterno, no estés lejos de mí. Eso es lo que está describiendo el salmista en esta profecía. No estés lejos
de mí. Una oración, un clamor, pero no una queja de abandono, como describe la traducción que conocemos como Reina Valera. Muy bien. Dice, libra mi alma de la espada y del poder de los perros. Sálvame de la boca del león y mi humillación de los soberbios, para que proclame tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabe. Los que reverencian al Eterno, alábenlo, exáltenlo. Todos los descendientes de Jacob, reverencienlo. Toda la simiente de Israel, porque él no menospreció ni aborreció la aflicción del pobre. Dios no estaba menospreciando a la aflicción porque la que pasaba en su manifestación como hombre. Eso no es correcto. Dice, porque él no menospreció ni aborreció la aflicción del pobre, ni ha vuelto su rostro de él, sino que cuando clamó a él, lo escuchó. Cuando clamó a él, lo escuchó. No lo abandonó. Es una traducción que es un verdadero error. Como repito, es bastante interesante el estudio de las traducciones de las diferentes versiones de la Biblia. Pero como fundamento, en todo caso, tenemos los escritos hebreos, que es el lenguaje de donde vierte la palabra de Dios. En ciertos casos hay traducciones que pasan por un filtro, donde en ese filtro las palabras se distorsionan muchísimo. Pero ahora, por bendición de Dios y por causa de los descubrimientos y los tiempos y la historia, tenemos más acceso a los escritos en forma original y los estudios que han hecho los rabíes por cientos de años y nos han sacado más en línea.